Ahí está. Buen día a los que se fueron sumando. Les aclaro, estamos en la clase 16.1. Bueno, ¿pudieron hacer? Sí, profe, de mi parte sí. Bueno, vamos a ir viendo. X cubo menos 6x cuadrado más 12x. ¿Se acuerdan que en estas funciones, si yo pongo así nada más, la restricción de dominio no estaría dada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la restricción que tenemos que poner? En este dominio, ¿qué restricción vamos a poner? Que sea mayor a 0, ¿puede ser? Claro, que x sea mayor a 0. Porque es tiempo. Muy bien. Eso siempre en el parcial les voy a pedir que, porque va a haber problemas seguros así en un contexto, y bueno, para que sea un gráfico apropiado, digamos, al modelo matemático, tiene que considerar el dominio. Bien. Bueno, una vez que tengo esto, me pedía que calcule la velocidad. Esto es espacio. Bueno, ¿cómo se puede calcular la velocidad en cada momento que transcurre? Con la derivada. Con la derivada. Muy bien. La herramienta matemática. Si yo tengo el espacio y derivo el espacio, obtengo la velocidad. Es un concepto físico que... La derivada, en este caso, el concepto sería el diferencial del espacio, o sea, el diferencial de f sobre el diferencial de tiempo, que en este caso estamos hablando de por unidad, Claro, algo así, ¿no es cierto? claro. O sea, sería una variación de espacio, Variación del espacio sobre... una variación de tiempo. Esto sería una variación promedio. O sea, Claro. esta es la velocidad promedio. Pero si yo esto lo llevo al límite, o sea, si yo hago el límite cuando la variación de tiempo tiende a 0, del cociente incremental, el famoso cociente incremental, obtengo la velocidad, o sea, la derivada de S, que es la velocidad. Esa es la explicación física, digamos, pero no solo sirve para la velocidad de un móvil, por ejemplo, sino para la velocidad de cualquier cambio. Puede ser el cambio de la temperatura de una sustancia en el tiempo, puede ser el cambio de la elongación de un resorte, en fin. O sea,
esta herramienta es tan versátil que sirve para toda la ciencia experimental, la derivada, ¿no? Siempre comparando un cambio con otro. Esa es la base, digamos, de... Y vos hablaste de diferencial, claro. Esto después se puede escribir así. O sea, es el cambio del espacio respecto al cambio de tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Este cambio es un cambio discreto. Esto se calcula restando, y este diferencial, que también la D tiene que ver con diferencia, con resta, tiene más que ver con el límite. ¿Sí? Los diferenciales ya tienden a, son como infinitésimos, o sea, esto ya tiene más que ver con el límite, y esto tiene que ver más con lo discreto. ¿Sí? Muchas veces uno empieza midiendo así, y después recién pasa a la parte del límite, hace el famoso paso al límite y llegamos al concepto de derivada. ¿Está? Bueno, Profe, entonces, la pregunta era ¿dónde se anulaba la derivada primera? en el punto en t igual a 2. Acá, esto sería entonces velocidad, y esto es espacio. Resulta que esto se anula acá. Esto se puede sacar geométricamente con el comando raíces. Muy fácil, presionan acá y ahí ya salta la raíz. Pero también se podría sacar con CAS. Es como complicarse de más nomás, porque en realidad si ya me lo saca ahí, pero bueno, yo les muestro cómo se podría sacar con CAS. Sería, podríamos poner f' de x, a ver si lo saca así, igual a 0. Y luego, como siempre, le dábamos igual o igual aproximado. No me resuelve. Y a ver acá. Ahí. Ahí resolvió y dice que vale 2. O sea, acá no se justifica mucho tener que usar la herramienta de CAS para algo que gráficamente, digamos, era bastante simple. Bueno, y la pregunta que seguía era, ¿qué pasó con la velocidad en este punto? Cuando el tiempo vale 2. ¿Qué pasa con la velocidad? Perdón, ¿qué pasa con el espacio en ese momento? ¿Alcanzó una altura máxima, una altura mínima o un punto de inflexión? Un punto de Sería un inflexión. punto de inflexión en ese caso, ¿no? Bien, bien, un punto de inflexión. Muy bien. O sea que este punto que viene acá, yo lo puedo dibujar precisamente. Hay un comando que se llama punto de inflexión, que lo va a sacar acá, porque como es polinómica la función, me lo ubica, y si no, tendré que poner la imagen de 2. Bueno, ¿qué significaría esto? A ver si... ¿Qué implica, digamos, que haya un punto de inflexión en el desplazamiento de una partícula, en este caso? Que hay un cambio de concavidad, ese es uno. Sí, eso es Sí. geométricamente cambia la concavidad. ¿Cómo es la concavidad acá? En ese caso sería negativa y después se convierte en positiva. Después se convierte en positivo. O sea, hay un cambio de concavidad. Y físicamente, a ver cómo se podría interpretar eso, que haya un cambio de concavidad. Podemos decir que en ese punto se detuvo un rato y después cambió su trayectoria, ¿puede ser? Puedo decir que se detuvo. Claro, vamos a suponer un infinitésimo segundo se detuvo y después cambió la posición. La posición la viene cambiando siempre, o sea, con Sí, ese claro. concepto, vos decís, acá también se detendría infinitesimalmente, porque ahí ya entra un concepto de cómo concebís el tiempo, ¿no es cierto? Si vos lo concebís como pequeño infinitésimo, en todo momento estaría, le podés sacar una foto, por decirlo. A ver si podemos entender qué pasó acá, digamos. Porque no es verdad que se detuvo, en ningún momento se detuvo.
siempre estuvo subiendo la altura, digamos, se estuvo desplazando en el mismo sentido, aumentando la distancia. En ningún momento se detuvo. Lo que pasa, profe, que yo estoy entendiendo, o sea, según la derivada, o sea, la gráfica de la derivada, estamos teniendo que tiene un descenso de velocidad y después Bien. aumenta su velocidad. Perfecto. En algún momento, obviamente, hay una fracción en que se tuvo que detener, o sea, de ir frenando a después acelerar, hubo un momento en que se tuvo que detener. A eso es lo que estoy pensando. Claro. Tiene que ver muy bien que dijiste la palabra aceleración. O sea, el cambio de velocidad tiene que ver con la aceleración, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en el punto de inflexión es que hay un cambio en la aceleración. ¿Sí? Así como acá viene, se va desacelerando y después empieza a acelerarse. Eso es lo que pasa en un punto de inflexión. Cambia de desacelerarse a acelerarse. Eso es lo que cambia. ¿Sí? Y eso es la derivada segunda, ¿o no? O sea, Claro, la derivada de la velocidad es la aceleración. Lo que pasa es que acá no la estamos dibujando, pero eso es lo que pasa en el punto de inflexión. Cambia, pero no se detiene, digamos. Es lo mismo que cuando vos tirás un objeto para arriba. Vos tirás una piedra para arriba con trayectoria parabólica. ¿En algún momento se detiene la piedra? Por ejemplo, acá, ¿se detiene la piedra? eh, llega a su velocidad cero sería. En Claro, un momento la velocidad es cero. claro. Ahí sube, pero no se detiene, o sea, físicamente no se podría concebir un momento que el objeto se detenga. Lo que pasa es que si vos te centrás en este punto y le sacás una foto ahí, es como que vos mentalmente lo detenés, pero en realidad el objeto tiene toda una trayectoria continua, ¿sí? Pero lo que cambia justamente, bueno, acá lo que cambia es la aceleración, o sea, acá se viene desacelerando, desacelera, y acá después cambia y se acelera. O sea, tiene que ver directamente con la velocidad, ¿cierto? Bueno, eh, esa era más o menos la idea de la interpretación física. Fíjense cómo estamos uniendo espacio con velocidad y a la vez con aceleración después, que sería la derivada segunda, ¿no? Pero eso no les pedí acá para que no se junten tanto los gráficos. De hecho, esto me he inventado el problema también porque vieron que el movimiento acelerado es un modelo cuadrático, no es un modelo cúbico. Pero bueno, esto yo lo saqué de un libro, podría tener una interpretación, digamos, también en alguna aplicación. ¿Se entendió más o menos esto? Este es un punto de inflexión, no es un máximo ni mínimo. Punto de inflexión. Bueno, veamos. Obviamente la segunda derivada acá porque decía justificar analíticamente. ¿Se acuerdan que con la segunda derivada yo puedo también demostrar que esto no es ni máximo ni mínimo? ¿Sí? Hago la segunda derivada con el comando derivada derivada de f en x, la derivada segunda. Y si yo reemplazo en el punto 2, ¿se acuerdan que si la derivada segunda en el punto 2 me da positivo, tengo mínimo? Si la derivada segunda me da negativo, acá voy anotando eso,
Si la derivada Profe, Sí, la segunda derivada hay que hacerla en CAS. no, yo ocupé acá, pero sí, es mejor hacerla en vista algebraica, más fácil. Ah, bien. Si la segunda derivada es mayor que 0, tenemos mínimo. Si la segunda derivada es menor que 0, tenemos máximo. Y si la segunda derivada se anula, ¿qué pasa? Tenemos el punto de inflexión. Ah, posible, ¿no? Posible, sí. Tenemos que analizar la tercera derivada. Posible punto de inflexión. Y ahí hay que pasar a la tercera derivada. ¿Qué tenía que pasar con la tercera derivada? No hay derivada. Ahí está. Derivada de f de orden 3. Bueno, da 6. Siempre es distinta de 0. Eso está muy interesante en una cúbica. Si ustedes derivan hasta la derivada tercera, ¿qué va a pasar? La primera derivada es cuadrática, la segunda derivada es lineal y la tercera derivada es Constante. constante. Por lo tanto, si la tercera derivada no me da 0, seguro tengo punto de inflexión. O sea, si yo tengo un coeficiente, sí o sí va a tener punto de inflexión la cúbica. Es una conclusión que podemos sacar ya directamente. Porque no hay chance, digamos, de que la tercera derivada me dé 0. Las cúbicas como que están obligadas a tener punto de inflexión. Prueben cualquier cúbica y le van a encontrar punto de inflexión. Bueno, ¿se entendió entonces? Siempre reemplazando en 2, o sea, la tercera derivada en 2 resulta que me da 6, siempre me da 6. Distinto de 0, por lo tanto hay punto de inflexión. ¿Por qué hago todo esto? Porque esto nos sirve de repaso para el parcial también práctico, ¿no? Acá es muy fácil ver que hay punto de inflexión, pero en el práctico tenemos que hacer al revés, tenemos que detectar primero el punto de inflexión y después dibujarlo. Bueno, acá está entonces el punto de inflexión. ¿Se va entendiendo esto, eh? ¿Podemos pasar al otro? Le acabo de encontrar, no sé qué pasó, no sé si se actualizó o no, pero le acabo de encontrar que puedo trabajar con cualquier letra de la función, porque utilicé t como la Ah, variable independiente sí, y me sí. graficó. Creo que solo T, me parece, ¿eh? Ah, bien. Viste, por ser el tiempo, ya te la asume, pero hay opciones que no toma con la T, o sea, tiene su desventaja también trabajar con la T, pero creo que hasta ahí, ¿eh? Yo no he encontrado otra letra que te la tome, porque si no se complica también, si el programa te empieza a reservar letras para otras cosas, se complica un poco. Pero la T está reservada, ¿sí? Para como variable. Sí. Yo los ejes le mostré, ¿no es cierto? Cómo personalizar los ejes. O sea, si yo el eje quiero que me muestre la etiqueta de tiempo, eso les mostré. Sí, profe. Bien. Allá hay t. Sí, hace mucho. Porque eso se puede, todo eso se puede personalizar, digamos, más. Eso por ahí tiene más que ver con si uno tiene que presentar esto a otra persona. Se le puede poner la letra T acá y la letra S acá y las unidades, en fin, se puede jugar con eso. Bueno, vamos con otro. ¿Le puedo ¿Me hacer deja? una pregunta Sí, técnica? sí, ¿Vio la comilla la comilla de las derivadas? sí. Eh, si bien veo que para poder escribir esa comilla, si es que yo quiero eh, más que nada acomodar la función o anotarla para hacer algún cálculo con CAS, esa comilla, ¿cómo se escribe con el teclado? Porque si no tengo que ir a la calculadora del Sí. GeoGebra. Pero lo que pasa es que yo tengo todo cambiado, mi teclado. Yo la saco arriba en los números. O sea, Shift y 9, una cosa así.
Ah, Yo pero la yo tengo, saco con el que está al lado del cero, el que es abrir signo de pregunta, cerrar signo de pregunta. claro, a mí también me abre con la que está al lado del cero, sí. Ah, sí, sí, sí. Sin shift, así no, directo. Ahí la acabo de ver. Gracias, gracias, gracias. Bueno. Bueno, vamos con este de la caja, yo creo que lo habremos hecho, en la práctica se hace, y acá también lo hicimos, ahora enfocado desde otra manera, ¿no? Una caja abierta con un volumen máximo construido con 24 centímetros de lado, ¿sí? Cortando dos cuadrados iguales en las esquinas, entonces me queda esta medida, la parte de adentro, doblando los lados hacia arriba, acá está la figura que muestra, escribir la fórmula de volumen en función de la medida del lado del cuadrado, ¿no? O sea, en función de la medida de este lado, en función en realidad de X, porque dice en función de la medida del lado del cuadrado que se recorta en la esquina. Hagan una función en función de X. O sea, la variable es el tamaño que tiene el recortecito que le dan acá en la esquina. Y si recortamos en la esquina un cuadradito y lo plegamos, nos queda así tipo una cajita de pizza. Calcular el máximo volumen que pueda alcanzar la caja con esas dimensiones. Esa es la idea, entonces, armar el modelo matemático y calcular usando derivadas o usando el comando extremo o lo que venga, lo que les quede bien ahí, el máximo volumen que alcanza la caja. ¿Se acuerdan de este problema? No sé si lo hicimos acá, creo que sí. Volumen igual, bueno, ahí hagan la fórmula de volumen y después grafiquen en GeoGebra a ver qué se dan cuenta, qué es lo que pasa ahí. Ah, y tengan en cuenta el dominio, ¿eh? Atención con el dominio, siempre que grafiquen. Enseguida vuelvo, mientras que hacen ustedes. Profe, antes Sí, no, sí, sí, no se ve bien cuál sería la altura, digamos, X, dicen. sí, sí, sí. Fíjate que si vos plegás esta cajita, o sea, si vos le recortás este cuadrado, si vos recortás esto y llevás este lado, lo doblás para arriba, la altura es esta, ¿o no? Sí, sí, no veía Claro. bien el número nomás. ¿Está bien? Está bien, está bien, está bien. Eso es.
Bien. ¿Pudieron? ¿Pudieron hacer? ¿Cómo sería la fórmula de volumen? ¿24x menos 2 por 24x menos 2 por x? 24, a ver, 24 menos 2x, perdón. 24, sí. 24 menos 2x por lo mismo, o sea, ancho por profundidad, podríamos decir. Esto lo podemos elevar al cuadrado también, porque es la base es cuadrada, y luego multiplicamos por x. Muy bien. Ese sería el volumen sin restricción. Resulta que como x es un recortecito, x tendría que ser en un principio mayor que 0, lo primero que podemos decir. Después obviamente ajustamos un poco las escalas y nos queda este gráfico para el volumen. Bien, pero no es la única restricción. A ver si se dieron cuenta qué otra restricción tiene que tener. Que sea menor a 12. ¿Por qué tiene que ser menor que 2? Porque si es 12, x igual a 12, haces Sí. 24 menos 2 por 12 te da 0. Y no podés tener un volumen igual a 0. Muy bien, no podés tener volumen igual a 0. Y eso también se corresponde con, si miramos el gráfico, x, que es un recorte, no puede valer más que 12, porque si x vale 12, estamos recortando así. Esto, así estamos recortando. O sea, ya no tenemos caja. Y más de 12 ni siquiera tiene sentido, porque esto en total tiene 24. Entonces no puedo recortar más de 12. Ni siquiera 12, porque no tiene sentido, ¿no? O sea, también en el modelo matemático se corresponde con esto. Si yo corto 12 el cuadrado, del lado 12, recorto y me quedo con 4 cuadraditos sueltos. No, ya no puedo armar una caja. Entonces vamos a agregarle esa condición, o sea, que x esté entre 0 y 2. Ahí. Ese es el modelo matemático que corresponde al volumen. El otro no. Bueno, y acá es muy simple ver dónde tiene volumen máximo. Podemos usar el comando extremo, me lo da directamente. Me marca 2 extremos, pero a mí me interesa este extremo. ¿Qué quiere decir este extremo? 4024, ¿qué significa? ¿Qué es 4 y qué es 1024? 1024 sería el volumen máximo y 4 Bien, lo que recortás. claro. Estos serían centímetros cúbicos y estos son centímetros. Haciendo un recorte de 4 centímetros en el costadito, en este modelo matemático, me termina dando un volumen máximo de 1024 centímetros cúbicos. Eso es lo que significa este punto. Obviamente, acá no usamos derivada, pero podríamos usar la derivada de la función b y chequear dónde se anula. ¿Sí? Bueno, siempre fue la idea esa de poder aplicar justamente, por más que yo tengo el comando extremo, siempre la idea fue demostrar que la primera derivada se anula en ese punto, ¿no es cierto? O sea, esta es la velocidad con la que cambia el volumen. Aunque parezca raro, el volumen tiene su propia velocidad de cambio y bueno, esto indica la velocidad que tiene el cambio de volumen. Y cuando da 0,
quiere decir que tengo un posible extremo. De hecho, acá la tangente también es horizontal. O sea, habría muchas maneras de probar y de demostrar que acá efectivamente hay un extremo, ¿no? Tangente horizontal. En la primera derivada hay cambio de signo. ¿Se acuerdan eso que decíamos? Que cuando la primera derivada atraviesa el eje, entonces hay extremo. Pero en el ejercicio anterior, la primera derivada rebotó en el eje. ¿Se acuerdan de eso? Y como rebotó en el eje, no había extremo, había punto de inflexión. Bueno, entonces ya tenemos ahí resuelto la 2. ¿Alguna pregunta respecto a esta? Esta no era tan difícil. Vamos con el 3. Estos son clásicos del análisis. El de la caja y de la página con el margen, estas aparecen en todos los libros de análisis porque son clásicos para estudiar esto. Bueno, Profe, una página tiene... ¿Sí? si en el trabajo le ponemos únicamente con los extremos y eso, sin hacer la derivada, ¿está bien? Y yo le voy a pedir probablemente que lo hagan con derivadas, porque la idea es evaluar un poco todo lo que vimos en esta unidad. Así que le voy a decir, calculen el máximo usando derivadas, por ejemplo. ¿Sí? Pero yo le voy a aclarar, probablemente le voy a pedir explícitamente que lo hagan. Porque si todos, o sea, la idea es, como yo le dije, que esto les sirva a ustedes también para entender más del método en la hoja, digamos, en la carpeta. Bueno, 3. Una página ha de contener 300 centímetros cuadrados de zona impresa. Los márgenes superior e inferior han de ser de 2 centímetros, los márgenes superior e inferior, y los laterales de 1 centímetro. Serían los margen derecho e izquierdo. Hallar las dimensiones de la página que requieren un mínimo de papel. Acá en realidad la complicación está en pensar esto, a ver cómo lo plantean ustedes. Después, una vez que ya está el modelo matemático, ya es más fácil. Pero a ver cómo interpretan esto. Estos se llaman problemas de optimización. Estos son problemas de optimización. Tanto hallar un máximo o un mínimo implica optimizar algo, ¿no? O sea, optimizar el rendimiento, por ejemplo, de papel, acá en este caso, significa encontrar el mínimo, la mínima cantidad de papel que necesito. Y acá, por ejemplo, yo quería hallar el máximo volumen que puedo hacer con una caja, usando el cartón. A pesar de que parezca raro, con la misma cantidad de cartón puedo hacer distintos volúmenes. O sea, cajas con distinto volumen, depende para qué quiero. Bueno, a ver qué pasa por aquí. ¿Llegaron a haber problemas de optimización en el práctico? Algunos en particular, pero lo hicieron muy rápido, así que es como que para... Bueno, porque podemos ver cómo se encaran estos problemas, porque tienen una especie de, como una técnica, digamos, una manera de encararlo,
Puede ser que los 300 centímetros cuadrados nos está diciendo el área del rectángulo. Muy bien. Eso está bien lo que vos te diste cuenta porque hay que saber qué tengo que maximizar. No es lo mismo maximizar volumen que maximizar área. En este caso, estamos trabajando con áreas. No, en ningún momento habla de volumen. O sea que esto es área. Muy bien. Entonces hay que empezar a ver un poquito qué modelo matemático me permite hallar el área. Pero para eso quizás le viene bien un esquemita. Profe, y cuando pide dimensiones de la página, ¿se refiere al perímetro también? No. Ah, sí, te pide cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto, sí. Sí, sí. O sea, de cuánto por cuánto es tu hoja, básicamente eso te pide. ¿No? ¿Pudieron sacar cómo sería el modelo matemático? No, profe. ¿Se bloquearon? Claro, por ahí lo que pasa es que si cuando uno se encuentra con un problema y no le encuentra la vuelta, por ahí... Un minutito más, profe, a ver si le sacamos, porque por ahí Bueno, nomás le tenemos. dale. Como pista pueden usar este dibujo, por eso lo borré. Más o menos para... Si bien no es exactamente este modelo, pero bueno, pueden guiarse con una hoja así, zona impresa y margen, ¿no? Por ahí como una pista que les puedo dar. Esto no. Profe, yo hice algo, pero no sé si está bien. Bueno, Yo hice x menos 2 por 2, todo entre paréntesis, por x menos para 1. que anoto. X menos 2 por 2, así, o 2 al cuadrado sería. Sí, sí, Todo eso entre paréntesis, por sí, x menos 1 por 2. sí, Y como eso tiene que dar igual a 300, creo que era que decía el ejercicio, sí, eh, 300. yo le pasé el 300 que está sumando de ese lado, al otro lado restando. Bueno, hay una cuestión acá, a ver. Vos hiciste X como considerando toda la hoja, con los márgenes incluidos, ¿no es cierto? Eso estoy entendiendo yo. ¿Sí? O sea, Sí, sí, sí. X menos 2 por 2 sería X menos 4, como que vos considerás que este vale 2 y este vale 2. Hasta ahí vamos bien.
O consideraste X toda la hoja completa. ¿Sí? Sí. Bueno, el problema, a ver si se dan cuenta, este estaría bien, digamos. ¿Qué problema hay con este de acá? Porque no sabemos si es X realmente, si Muy es bien. cuadrada la hoja. En ningún momento te dice que es cuadrada. Entonces, en Yo vez tenía el mismo de, problema. Sí. claro, vamos a tener que usar la variable y menos 2. O sea, y menos 1 y menos 1 de tus márgenes laterales. ¿Bien? Y x menos 4. Bueno, así arranca. O hay quienes toman a x como esta dimensión y a y como esto. Y después le suman. Le suman 2 y 2 y le suman 1 y 1. No importa. Lo que importa ahora es que yo arranco de un modelo donde están las dos variables vinculadas, ¿cierto? X e Y. Pero esa función yo no la puedo derivar porque tiene dos variables. O sea, tiene la variable X e Y, sería como una función implícita ahí, porque tiene la X y la Y del mismo lado, ¿sí? Y aparte, no es, digamos, así como está planteado, no es una ecuación, sino que no es una función, perdón, es una ecuación, porque está igualado a 300. Entonces, siempre en estos problemas de optimización se arranca con un dato, ¿sí? Un dato. Y ahí, a partir de ese dato, se vinculan las dos variables. Se vinculan las dos variables, o sea, X e Y. ¿Y qué hacemos después que tenemos las dos variables? Voy a anotar con esto porque vinculo las dos variables, ¿no? En este caso lo paso en limpio, sería 300 igual a X menos 4, paréntesis, Y menos 2. Ahora, esto yo no puedo derivar, pues yo quiero optimizar, tengo que derivar, ¿no? En realidad, ¿cuál es la función que yo quiero minimizar? ¿Cuál es la función que yo quiero minimizar? El perímetro. No. O sea, las dimensiones van a salir, pero me pide mínimo papel. ¿Cómo se mide la cantidad de papel que tenemos? Y va a ser el área en particular. El área, ¿no? El área. Sí, sí. La cantidad de papel se mide en centímetros cuadrados en este caso. O sea que lo que yo quiero minimizar, si bien después vamos a obtener la medida de los lados, obviamente, que eso por ahí nos remite a perímetro, pero en realidad yo lo que voy a minimizar es el área, la cantidad de papel. Bueno, ¿cómo sería la fórmula de la cantidad de papel que vamos a tener acá? Y es esa la que, o sea, en este caso sería, tenemos una base por altura, pero en este caso usted está tomando que X menos 4 sería la altura y menos 2 sería la base. Esto completo hasta acá. Claro, ahí sería, a ver, ese X menos 4 que usted está poniendo ahí. Esto es, perdón, que por ahí se confunde por cómo yo puse en el gráfico. Esto, de acá adentro, él consideró como X menos 4. Claro, esa es la otra cosa. Y esto Entonces, consideró como Y menos 2. Por eso bien, están igualados a 300, porque lo de adentro vale 300. claro, sí, ¿Está sí, bien? sí. Bueno, ahora, perdón, 300. El lado completo, lo que pasa es que yo después hice esto, el lado completo vale X y el lado completo vale Y. Así lo habías pensado, ¿no? Claro, Capaz esa que sería la altura y la base. yo hice mal el esquema, capaz, acá. Por ahí los confunde el esquemita que hice. No sé si lo habías pensado así.
Sí, profe, exactamente así, tipo como Lo de el adentro completo a un era, lado. claro. Sí, sí, sí. Entonces, voy a borrar esto. Claro, todo. Bueno, tenemos entonces este completo vale X, este completo vale Y, pero lo de adentro, que es el área para imprimir, es X menos 4, Y menos 2. Por eso la multiplicación entre estos dos da el área de impresión, ¿no es cierto? Este sería como el área de impresión, que yo ya estoy seguro que vale 300. Por eso lo igualé acá a 300. Ahora, lo que yo quiero es maximizar el área total, o sea, ¿cuál es la fórmula? X por Por Y. ¿Qué problema tenemos para derivar? Porque yo lo que quiero hacer es derivar a prima igualar a 0. De esa manera se resuelven estos problemas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo derivar todavía? porque tenemos dos variables. Claro, está de manera implícita esta, ¿sí? Pero lo que yo puedo hacer es vincular esta variable con esta, X con Y, y entonces reemplazamos acá. ¿Cómo se hace eso? Despejando una en función de la otra. Así funcionan estos problemas siempre. Despejo una en función de la otra variable. Bueno, esto muchos GeoGebra no nos ayuda en esto. Más bien esto hay que hacerlo medio en la hoja, así, hasta que uno saca, y después recién vamos a GeoGebra a graficar el modelo matemático. Lo que pasa es que todo este proceso de modelización no lo hace GeoGebra, lo tenemos que hacer nosotros. Profe, el único Sí, problema que encuentro es que tenemos un producto también allá arriba. O sea, cuando bien. hacemos X por Y me voy a encontrar con un producto de esas dos variables y no voy a poder despejarla. Ah, eso está bueno. Eso está bueno. Es como que necesitamos No. otra ecuación como para de última hacer un sistema de ecuaciones para poder encontrar. Yo dije que está bueno, pero no está tan bueno. A ver, entonces nos queda un X por Y, o sea, nos queda 300 igual a X por Y, Menos eh, 4x, menos menos, 4, perdón, menos 4Y, tenemos menos 2X más 8. más Así, 8. claro. Nos encontramos con este producto acá. Bien, ¿de qué manera podemos resolver esto? A ver, si no hay otra manera de hacer. O si capaz ya lo habían pensado de otra manera. ¿Se les ocurre otra? Y una de las únicas maneras de poder trabajar con con una simple variable es que sea cuadrada la hoja, pero no nos dice nada de eso. Profe, ¿y si despejamos Y ahí de la ecuación que se hizo? ¿Acá? No de la primera que era 300 Ah, igual a... no, pero a ver, esta ya se sale de acá porque nadie nos obliga a nosotros a aplicar la distributiva. Eso lo dimos por implícito, pero nadie nos obliga a nosotros a aplicar una distributiva. O sea, pasamos dividiendo el X menos 4 y después pasamos sumando el 2. Y ahí está. Esa es una manera de Sí, salir. eso es ¿No lo es que cierto? le estaba Claro, diciendo. exactamente. Esa es una manera de salir. Y la otra era tomar X como esto como X y esto como Y. Entonces, acá nos quedaba X por Y igual a 300 y acá abajo nos quedaba X más
4 y x, perdón, y más 2. Bueno, una vez que despejé y en función de x, esto lo reemplazo acá abajo. Esto lo reemplazo acá abajo. Y ahí me queda una función solo en x. ¿Está? ¿Se entendió esto? ¿Quieren que...? Sí, sí o sí va a quedar una función racional, o sea, vamos a tener la variable en el denominador. Sí, Sí, sí. pensé que se tenía que evitar esa situación, por eso lo estaba buscando por otro lado. A ver. Claro. Y bueno, de última lo que vas a tener es una restricción en el dominio. Ese es el problema que tiene, pero no tendría otro problema. Entonces, fíjense cómo va a quedar. La función, el modelo matemático es x por y, pero y vale todo esto. Entonces, lo vamos a dibujar acá. Sería el área en función de x, que sería... X sería uno de los lados, ¿no es cierto? Para nosotros, X es un lado completo. La altura es para nosotros. Bueno, yo ya borré, pero es la altura. Bien, entonces nos queda X por... Y la base quedó en función de X. A ver si me recuerdan, era 300 300 sobre x menos 4 de y después más 2. Menos 2. más 2. Menos 2. Más 2 menos... No, más 2 es. Más 2. Bien. Como mínimo, acá vamos a tener que sacar obviamente los negativos, porque X es el valor de un lado. No. X mayor a 0. Y bueno, después resulta importante ver por qué. Claro, hay otra restricción, a ver si se dan cuenta. Porque X es el valor del lado, ¿no es cierto? O sea, según el modelo que nosotros estamos trabajando, nos quedó así. X era todo este lado, la altura, y era todo este lado. Sí, la restricción acá tenemos que tomar que x es mayor que 4, porque obviamente que 4 puede Claro, ser. en realidad Y tiene que ser mayor que 4 porque en Y se recortaba, no, acá se recortaba 1 nomás de margen, Claro, dice que recorta 1 nada más. 1 de margen, y acá se recortaban 2 de margen, o sea, para poder recortar 2 de margen, como mínimo tiene que valer 4 la hoja. Claro, x tiene que ser O mayor sea, que 4 en la restricción. acá entonces, no solo que sea mayor que 0, sino que directamente mayor que 4. O sea, como que la gráfica también nos va cantando un poco por dónde va la cosa, ¿no? Después la interpretación tiene otro precio, pero la gráfica, eso que pasó antes, se corresponde con este modelo, ¿no? Bueno, fíjense qué pasa con el área, y uno diría, bueno, este no tiene mínimo. Tiene toda la pinta de no tener mínimo, o sí tiene. A ver, No, no tiene mínimo. ahí. Ah, mira. Nos engañó. ¿Saben por qué? Por esta X que está multiplicando acá. Bueno, entonces, ¿cómo se saca el mínimo? Vamos a derivar a, o sea, a derivado, ahí, a derivado, y nosotros sabemos que si a derivado se anula y cambia de signo, entonces hay extremo. Podemos venir acá, nos vamos a raíces, le sacamos la raíz y no me da. Entonces, vamos por el comando extremo, tampoco me da.
Capaz que hay algún problema acá. A ver. Ah, capaz por Lo la que pasa es que restricción. estamos con condicionante, o sea, necesitamos la función original. Claro. Sí, 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 sí. Eso ya nos había pasado antes. O sea, si no nos está dando, vamos a hacer una función sin restricción. Pero la hacemos, no la dibujamos, la ocupamos como cálculo, ¿no? Ahí. Y hacemos la derivada. Ahí ya me sacó el extremo, ¿eh? El extremo viene dado en 28.49 por acá. Entonces podemos hacer f', la derivada, acá está la fórmula de la derivada, y podemos igualar ahora sí esta, que es la derivada. Bueno, no sé qué está haciendo, ¿no? Acá. Está como medio tildado ahí con los extremos. Pero bueno, se entendió la idea, ¿no? Acá lo difícil por ahí está en el modelo matemático. Una vez que uno saca el modelo, después ya aplica la derivada, la iguala a 0, y ya está. Ah, bueno, ¿cuáles son las dimensiones de la hoja? Esa era la pregunta. Donde está la raíz de la derivada serían 28,5. X sería, muy bien, 28,5 centímetros, o sea, el alto de la hoja son 28,5 centímetros, tiene margen de 2 y 2, y el ancho, Y son los 406, eso que marca ahí. no. 406, que es Los centímetros cuadrados. Ah, eh, claro, es el área, sí, 406 centímetros cuadrados es el área mínima. cierto. O sea, la mínima cantidad de papel. Vamos a ponerlo así. O sea, esta es la mínima cantidad de papel que vos necesitas para lograr lo que nosotros estamos buscando, que es una impresión de 300 centímetros cuadrados, o sea, un área útil de 300 con esos márgenes. Bueno, y se saca reemplazando en la fórmula, o sea, 300 sobre x menos 4 más 2. Este es y. Por lo tanto, hay que hacer 300 dividido 28,5 menos 4 más 2. Sería 300 dividido 28,5 menos 4 más 2. 14.24 daría esta parte. ¿Les dio así? Sí, 14,24 centímetros de ancho. Bueno, esas son las dimensiones de la hoja que minimizan la cantidad de papel utilizado. Obviamente, si ustedes multiplican este por este, obtienen 406. y realmente si no lo veía cómo se resolvió, iba a ser difícil que le encuentre porque iba a tratar de evitar de que quede esa incógnita, esa variable Claro, pero fíjate que si vos estuvieras en un problema, si vos estás haciendo un problema en tu hoja, lo primero que vos tendrías que analizar es para qué valores tiene sentido. Entonces el dominio a vos ya te iba a decir que, bueno, 4 no puede tomar, ¿me entendés? Y bueno, ahí se te iba a aclarar un poco la cosa, ¿no? Y justo coincide acá con la asíntota. Por eso hay una asíntota acá. Bien. Bueno, después tenemos Profe, el otro. ¿Sí? a mí me confundió un poco cómo se llegó a la fórmula Bien. del problema. ¿Por qué quedaron las dos X ahí? Eso ahí me perdí.
¿Por qué que, a ver, Al principio de todo, la fórmula en la que partimos haciendo todo. sí, bueno, vos tenías la hoja y tenías los márgenes, tenía margen de 2 centímetros de acá y acá margen de 2 centímetros. Y acá tenés margen de 1 centímetro, así, y acá de 1 centímetro. Lo mismo del otro lado, ¿no? Así y así. Bueno, eso te determina un área de impresión de 300 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros podemos considerar que todo este lado vale Y completo. Y podemos considerar que todo este lado de acá hasta acá vale X completo. ¿Por qué? Porque no podemos tener 2X. Porque no partimos de la base que sea un cuadrado. Puede ser una hoja rectangular también. Y si eso no te lo dice en el enunciado, no podemos asumir que la hoja sea cuadrada. ¿Está bien? Eso para empezar. Ahora, resulta que yo como dato conozco esto. ¿Cómo puedo usar ese dato? Bueno, entonces ahí le voy a tener que restar los márgenes. Le voy a tener que restar uno de margen y otro de margen. O sea que me queda I menos 2. Luego, acá tengo X vale todo, pero le saco este margen y le saco este margen y me queda X menos 4. Eso es esto. O sea, I menos 2 es este que está acá. Te lo escribo con otro color. Este de acá es I menos 2. De acá hasta acá no. ¿Se entiende? Y este de acá es X menos 4. Porque le saqué 2 y 2. Ahora, multiplicando estos dos me da 300. De ahí arrancó el ejercicio. Después Sí, despejé. profe. ¿Ahora entendiste? Sí, sí, claro. Yo no leí bien que decía márgenes. No, no entendí esa parte. Ahí tiene Ah, más sentido. Entiendo sí. por qué comparaban con la caja anterior. Ah, claro, son los márgenes de impresión. Sí, sí. Bien. Bueno. Tenemos entonces. Ahora fíjense este de la viga. Tenemos una viga de madera con una sección rectangular, acá como muestra la figura, de altura H y ancho W. Su resistencia S es directamente proporcional al ancho y al cuadrado de la altura. ¿Cuáles son las dimensiones de la viga más resistente que se puede cortar de un tronco de 24 pulgadas de diámetro? Y acá muestra justamente ese dato. Bueno, una ayuda. S, que es la resistencia, es directamente proporcional. Acuérdense que cuando diga directamente proporcional, estamos hablando de una multiplicación. Y si dice inversamente proporcional, va a estar en el denominador la variable. Entonces, al ser directamente proporcional, quiere decir que si este aumenta, una multiplicación aumenta, ¿no? O sea, si este factor aumenta, todo aumenta. Y si este factor aumenta, todo aumenta también, ¿no? Y después está una constante K de proporcionalidad. Después, yo les propongo utilizar un deslizador y modificar el valor de K, porque como no está fijo el valor de K, podríamos ver un poquito qué pasa, simular, digamos, qué pasa con la resistencia jugando con esta variable. Pero bueno, en un principio, a ver si pueden... esto yo no puedo graficar en GeoGebra así como está, porque tengo 3 variables. ¿Cómo hago para graficar una función con 3 variables? Entonces, bueno, de eso se trata un poco esto. A ver. Les dejo un ratito para que planteen a ver qué sale.
Yo tengo una supuesta ecuación de profe. Bueno, vamos a esperar un poquito y ahí. Bueno, a ver, ¿pudieron hacer algún planteo? ¿Con qué limitaciones se están encontrando? ¿Qué inconveniente tenemos para poder graficar esto? El modelo matemático S igual a K por altura por ancho, altura al cuadrado. Yo quiero cargar esto en GeoGebra y voy a poner X acá, voy a poner Y acá, K, y se me va a complicar un poco para graficar, ¿no? En este caso la K la tomamos como una constante, así que ahí es donde usamos el deslizador para ir cambiando el valor. Podrían usar deslizador, pero de todas maneras me quedan dos variables. Y GeoGebra eso lo toma como función multivariable, pero bueno, no es el objeto que nosotros estamos trabajando acá. En análisis 1 nosotros trabajamos con funciones de una variable que depende de otra. Entonces, justamente de eso se trata ahora, de ver cómo depende W de H o H de W. Una cosa así, o sea, ¿cómo puedo vincular W con H? Ahí está la clave. Yo lo hice por Pitágoras, profe.
Claro, ahí aparece, ahí se tiene que prender, digamos, la lamparita de que acá hay un triángulo rectángulo. Entonces, si yo conozco la hipotenusa, puedo vincular los catetos, que no necesariamente son iguales, ¿eh? Entonces, ¿cómo te quedó? W obviamente me quedó raíz cuadrada de 24 al cuadrado. Claro, W cuadrado es Ahí más usted está H. poniendo ya la Pitágoras, está aplicando, que es igual a 24 al cuadrado. Y a Y ahí partir de ahí podríamos hacer, despejé claro, W. claro. O si no, podés despejar H cuadrado, que ya se ocupa acá arriba, ¿no? Pero bueno, eso depende de lo que quieran despejar. Pero como H cuadrado se ocupa tal cual como está, por ahí se lo podría cambiar acá arriba. Digo yo. Cualquiera de las dos se podía trabajar. Claro, pasamos este W cuadrado, lo pasamos restando acá. ¿Qué pasa? Y bueno, si yo estoy en un bloqueo y no me doy cuenta de Pitágoras, no puedo arrancar, acá está medio difícil, ¿eh? La otra era, bueno, ir probando valores de W y ver un poco, pero es más complicado así. Entonces, o sea, ya logré el expresar una variable en función de la otra, que siempre estos problemas son así. Una variable en función de la otra. Pero obviamente eso viene escondido siempre en función de la otra. Y ahora reemplazo. El paso siguiente sería reemplazo en la fórmula optimizar. Reemplazo en la fórmula a optimizar. ¿Cuál sería la fórmula a optimizar? Esta que está acá. Por lo tanto, me quedaría S igual a K por H cuadrado, o sea, la altura del cuadrado está relacionada con el ancho. Siempre es 24 al cuadrado menos el ancho al cuadrado por el ancho. Miren cómo quedó todo en función de W y de K. Pero K es constante. K, puedo arrancar con un K igual a 1 y después voy viendo esto. Por lo general en los modelos físicos ya nos dan la constante K. Esta se saca de una tabla. Por ejemplo, coeficiente de fricción. Bueno, en fin. Esta K en física muchas veces nos dan el valor ya. Es un valor experimental que está tabulado en base a la experiencia y a las mediciones que ya se realizaron en los estándares, digamos. Entonces, pero bueno, acá no tenemos y podemos probar distintos valores de K. ¿Entendieron esta parte? ¿Se cierra más o menos la idea? Como me pide la dimensión de la viga más resistente, obviamente depende de W y de K. Vamos a hacer el modelo matemático. S en función de X, no vamos a poner W porque acá lo tengo. S en función de X terminó siendo K por 24 al cuadrado menos X cuadrado por X. Una función cúbica. Que se ve así. ¿Qué limitaciones tiene? A ver. Miren que yo muevo K, que es la constante de proporcionalidad, y las limitaciones siguen siendo las mismas. No sé si se dan cuenta cuáles son las limitaciones que tiene esta función. ¿Cuál sería el dominio de esta función?
¿Qué restricción tendríamos que poner a ese? ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué restricción tiene ese en el dominio? Ay, tiene que ser mayor que 0. Mayor que 0, muy bien, porque X vendría a ser el ancho, ¿no? El ancho tiene que ser mayor que 0. ¿Y qué más? También sabemos que S no puede ser menor que 0. Pero esa ya es la imagen, o sea, el dominio estamos restringiendo solamente la parte. Claro. O sea, X tendría que ser mayor que 0, porque X es una medida, y no puede superar ¿qué valor? El diámetro, que es los 24. El diámetro. No lo puede superar. No puede superar el diámetro. Miren acá. O sea, no tendría sentido que esto sea más grande que el diámetro. Sí, es imposible. El diámetro, por ser una diagonal, digamos, tiene que ser siempre más grande que los catetos. Por lo tanto, lo que yo me tengo que asegurar es que la diagonal sea más grande que los catetos. ¿Sí? Y eso basta con hacer que no valga 24 y ya está. Bueno, miren qué pasa ahora cuando cambio el coeficiente. ¿Sí? Obviamente, voy cambiando el coeficiente K, la constante K, y los gráficos y el máximo van cambiando, pero el dominio no cambia, ¿ves? El dominio es siempre, bueno, ahora yo lo borré, pero siempre hasta el 24 era positivo la resistencia. Hasta el 24 es positivo y después ustedes se habrán dado cuenta que siempre caía por debajo el gráfico. Bueno, esto de hecho experimentalmente, ustedes pueden ver, por ejemplo, a ver si le ponemos, si a este le activamos el rastro, ustedes habrán visto curvas así, o sea, en algún manual, en algo, es como que si uno va cambiando el coeficiente, ustedes habrán visto gráficas así, que muestran varias curvas. Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, bueno, eso se construye así, cambiando una constante y teniendo un modelo matemático, se puede construir, por ejemplo, no sé, cómo cambia la resistencia en este caso, y bueno, después tendrá otras aplicaciones. Bueno, en cada caso, obviamente, el máximo va cambiando. Basta con que en alguno de ellos nomás ustedes indiquen cuánto vale el máximo. Obviamente acá creo que con restricciones, no sé si me va a dar el máximo. A ver, vamos a probar extremo, a ver si me da. Sí, ahí me dio el extremo. Y también podríamos hacerlo con la derivada, verificando que la derivada se anula. Acá. Después acá, acá y acá. ¿Está? Sí, profe. Bien. Los demás los noto muy callados, no dijeron nada de este problema. Yo de este problema había despejado, obviamente había despejado, hice la igualdad de W en Sí. función de H y me terminó dando una función raíz, pero siempre cuidando el detalle del dominio Pero y se puede. te da el mismo gráfico. No, el gráfico es distinto, porque obviamente estamos trabajando con la altura y no con la anchura. A ver, espera. Claro, al trabajar como variable la altura y no la anchura como el caso suyo, porque usted está trabajando con la anchura, yo trabajé con la altura. Claro, está bien, pero la resistencia máxima te tiene que dar el mismo valor. Sí, 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 tenés razón. Los gráficos van a ser distintos. Sí, 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 sí. La altura sí me da la misma. Claro. La altura sí me da. Te tiene que dar la resistencia para la misma altura y el mismo ancho, Claro. te da lo mismo, pero el gráfico, sí, sí, entiendo Sí, perfectamente. dije altura con respecto al gráfico, disculpe. Sí, pero Sí, la sí. resistencia máxima me da, Está bien, está me da bien. lo mismo. Bueno, ¿los demás entendieron más o menos cómo se encaraba? Sí, profe. profe, se entienden. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, listo.
hasta acá llegábamos con la clase de hoy, y esto es más bien para repaso. Yo les dejaría esto para que lo hagan ustedes de repaso para el parcial, y en todo caso me preguntan. Yo creo que no va a traer mayor inconveniente porque ya lo hicimos, o sea, esto ya lo venimos haciendo. Hay que graficar la función con la derivada primera y segunda en el mismo eje, o sea, en el mismo gráfico. Ocultando o no, eso lo manejan ustedes, digamos, en base a lo que necesitan. Por ahí en el parcial, si se pide que grafique todo, bueno, le hacen una captura a la función, a la derivada primera y a la segunda, ¿sí? Pero después para trabajar por ahí conviene esconder una, mirar bien qué pasa, después ver la otra. Bueno, establecer las coordenadas en donde la primera derivada se anula. Para eso pueden usar el comando intersección, el comando raíces, o pueden usar cas, cualquiera de ellas. Bueno, marcarlo en el gráfico, interpretar qué sucede en la función en esos puntos. Después la segunda derivada donde se anula, interpretar qué pasa en esos puntos. ¿Hay algún punto donde la función no sea derivable? Acuérdense que si la función no es continua, no es derivable, y si hay pico o cúspide, tampoco es derivable. Esas son las dos razones por las cuales una función no es derivable. Es más, cuando yo hago la función derivada, yo tengo una nueva función a la cual yo le puedo ver el dominio, y puedo ver ahí en esa nueva función derivada si no hay algún punto que queda excluido. También lo puedo hacer así. Bueno, después indicar intervalos de crecimiento y decrecimiento, y después indicar los intervalos de concavidad de cada función. Creo que lo van a poder hacer y sin problema. Profe, esa clase 17 ¿la tenemos que enviar también? La 17 repaso, sí. Eso más que nada le va a servir también para que le cierre el número de trabajos a entregar, porque por ahí, si por ahí no pudieron entregar otro, bueno, ya suman eso. Sería, los trabajos que tendríamos que entregar para este parcial son a partir del 13, el 13, 14, 15, 16 y 17. ¿Está? Obvio, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Igual hay que entregar un porcentaje de los trabajos. Por ahí si nos llegan, bueno, pueden no entregar uno de ellos, no sé si el 17 nos llegan o no entregaron antes el primero, y bueno, la idea es que entreguen todo, porque para que ustedes repasen, pero por ahí si nos llegan con uno o dos, igual van a estar habilitados para rendir. ¿Sí? Disculpe, profe, le pregunto. El viernes que viene tenemos la evaluación entonces. Viernes que viene tenemos el parcial de esto, ¿sí? Así yo después ya corrijo y ya le mando la nota a sus profes. Dale, listo. Bien, misma modalidad, ¿no es cierto? Con cámara prendida, trabajando ahí en sus consignas. Yo le voy a mandar por correo o en un drive, les mando en ese mismo momento el temario y ustedes lo resuelven. En 1 hora y media, 2, me mandan el archivito y ya está. Bueno, si no hay más preguntas, De mi parte, nos vemos la semana que viene. Entonces, listo, profe, gracias. Profe. buen fin de semana. Chao, chao.